Hola a todas y todos de nuevo. Este es nuestro último video. Así es, terminamos nuestro módulo, pero espero que les dé muchísima alegría, no porque se acaba, sino porque pasó, como dicen. Ahora tienen muchísimas o muchísimos más conocimientos que espero les sirvan de aquí a futuro en sus diferentes campos, porque la desinformación está en todas partes. Hoy vamos a hablar sobre los resultados específicos que obtuvimos en nuestro estudio. Por fin llegamos a hablar de las cosas de las cosas concluyentes que logramos encontrar y también de las recomendaciones a las que llegamos, que son también súper importantes para la mira de aquí en adelante para los próximos procesos electorales específicamente. Pero antes quisiera que revisemos algo que nos quedamos pendientes, que son las matrices de Ecuador Chequea, que es este formato donde desde Ecuador Chequea nos enviaron a nosotros las incidencias para que podamos procesarlas. Entonces quiero mostrarles cómo eran estas matrices. Perfecto. Estas eran las matrices que nos enviaban desde Ecuador Chequea. Estaban divididas, como pueden ver, por primera vuelta y por segunda vuelta. Teníamos la fecha, teníamos la categorización que le dan desde Ecuador Chequea, que es en algunas categorías como falso, engañoso, etcétera. También la red social que monitorizaron, la cuenta usuario desde donde se creó el contenido, el enlace hacia su página web. Y de ahí nosotros también teníamos aquí una columna extra que fue de los responsables para subida al sistema, que estos eran los chicos de la universidad. Entonces, aquí teníamos casi, o sea, diariamente todas las incidencias que sucedieron durante la primera y la segunda vuelta. Cuando había alguna, aquí lo bueno es que nos dan el enlace directamente a la página de Ecuador Chequea. Entonces, por ejemplo, aquí si es que queremos saber más detalles sobre esta incidencia, damos clic aquí y nos envía a la página de Ecuador Chequea. Por ejemplo, juez que liberó a alias Junior es candidato por la Revolución Ciudadana, falso. Y toda la incidencia está aquí ya verificada o no. Y hay muchísimos más datos. No es solo la incidencia que teníamos ahí, sino también hay muchas más especificaciones, por ejemplo, de dónde fue generada, qué decía, cuál fueron las reacciones, etcétera. Es muy, muy detallado todo lo que manejamos a través de Ecuador Chequea. Y aquí es su página web. O sea, su página web es una base de datos enorme de desinformación que es súper útil para todo lo que nosotros nos dedicamos. Veamos otra, por ejemplo, una de la segunda vuelta, esta de aquí, que es Luisa González dijo que va a pactar con Estados Unidos. Falso. Aquí están los elementos de dónde salió la desinformación y también los elementos que sirven para considerarla como falsa. Y creo que es una herramienta muy, muy útil que puede servir en muchos contextos y que Ecuador Chequea es una gran herramienta y es una gran comunidad y es una gran iniciativa que nos puede servir para muchísimas más cosas. Ahora continuemos con los resultados. Perfecto, entonces continuamos con los resultados. El equipo con el que contamos por parte de Ecuador Chequera fueron 12 estudiantes, que ahora encaja con lo que les mostré de las matrices. Entre ellos y ellas nos ayudaron a procesarlas en la parte y en el software y en la plataforma de Cyber Elections de la Fundación Maldita, que ya lo revisamos antes. Tuvimos 258 incidencias originales, que fueron las que los que nos proporcionó Ecuador Chequea. De esas 258 originales, filtramos. Entre algunas, como ustedes pueden ver en categorías, hay algunas que estaban verificadas como que eran verdad, entonces no eran una desinformación, esas quedaban fuera. Y también algunas que vimos que estaban consideramos que podían estar, entraban en la categoría de repetidas, o algunas que no tenían, se quedaban en el punto de engañosas. O sea, no podíamos confirmarlas al 100%. Y algunas también que consideramos que no tenían mucho que ver con la elección en sí, sino más bien con, en general, por ejemplo, atacar a un candidato o a una candidata, pero fuera del entorno de las elecciones, por eso las descartamos. Con ese filtro quedamos en 102. ¿De dónde venían? Venían principalmente de Facebook. El 66% de las incidencias que recogió Ecuador Chequea venían de Facebook. El
18% de X y el 16% de TikTok. Esto es curioso porque tal vez muchos de ustedes tienen la sensación de que en X es donde se difunde más la desinformación, pero no, es a través de Facebook. Y tiene un poco de sentido porque Facebook tiene un poco de sentido que esté aquí Facebook y que esté TikTok. Facebook, porque Facebook es la red más grande o la red que tiene más usuarios o más cuentas activas y no activas del Ecuador. Y TikTok está segundo ahora mismo. Entonces tiene sentido de que estén así. Y X también genera gran cantidad de desinformación porque en esta red están líderes de opinión, autoridades y en general periodistas. De los resultados, como las narrativas, ya tenemos clarísimo que son narrativas, de que son metas narrativas. Ustedes son expertos en narrativas y metas narrativas. Las narrativas logró el software de Maldita ES sistematizar en 37. De más de 100 incidencias que teníamos, se sistematizaron 37 narrativas. Y de esas 37 narrativas logramos nosotros ubicar en 4 metanarrativas, que esta es la parte más macro. ¿En qué se encargaban esas metanarrativas o de qué se trataban esas metanarrativas? Era de ubicar las incidencias, cuál era el objetivo primordial. Y tenemos que el 65% era atacar a candidatos, el 19% atacar al proceso electoral como tal, y el 11% atacar a partidos o movimientos, y de aquí el 5% atacar al sistema de justicia. Esta es una de las conclusiones que logramos, que aquí en Ecuador el sistema de partidos está colapsado. La gente no confía en los movimientos políticos, no cree en los partidos políticos, según una encuesta de Ipsos, y que esto hace concordancia con el Latinobarómetro, el último que publicaron, que el 80% de la población aquí en Ecuador no confía o cree que los partidos políticos no funcionan bien. Eso quiere decir que no confían en la política. Eso quiere decir que rechazan a la política. Y entre ese sentido, esto cómo le hacemos la concordancia con estos datos de que se ataque el 60% de candidatos, porque es más importante la figura. Como la figura es más importante, se ataca más a la figura que al partido, porque el partido deja de ser importante, porque no tiene credibilidad. Entonces los ataques no se enfocan en algo que ya no tiene credibilidad, sino en algo que puede tener su importancia. Por eso los candidatos fueron los principales objetivos. Ahora, los candidatos son, y esto tiene mucho sentido, siguen siendo más importantes que los partidos. Por ejemplo, el presidente actual, Daniel Noboa, llegó por una alianza de partidos, no fue por un partido en específico. El, la organización política más fuerte que tenemos es la Revolución Ciudadana por su organicidad y por sus resultados sostenidos a lo largo del tiempo, pero siguen dependiendo de una persona, o sea, sigue siendo personalista. Por ejemplo, el 19% que aparece aquí se refiere a ataques al proceso electoral y eso tiene mucho sentido porque hubo una sesión en específico o una situación y eh, un momento específico en el que hubo más ataque hacia el proceso electoral, ya se decía en específico, y fue cuando se tuvo que dar el reemplazo de la candidatura de Fernando Villavicencio debido a su lamentable asesinato con Cristian Zurita. En ese momento, por el proceso que siguió el CNE y por el momento que se estaba viviendo álgido y lleno de emociones y de fuerza, se criticó muchísimo al CNE y obviamente al proceso, porque como se atacaba al CNE, se atacaba también al proceso. Y los movimientos y partidos, a pesar de que no son tan importantes, tenían su parte de ataque también. Y aquí el 5% que tenemos, que es específico del sistema de justicia, tiene que ver mucho con los candidatos que hacían relación con narcotráfico y narcotráfico con jueces. Entonces, que jueces permitían que estén candidatos, que estén autoridades, etcétera. Ese es el sentido que le da ahí. Ahora vamos a hablar un poco de este incidente específico porque es algo distinto a nivel mundial y es algo que en Latinoamérica lo hemos tenido pocas veces y es lamentable, pero hay que tratarlo desde la desinformación. El asesinato de Fernando Villavicencio, dentro de las 258 incidencias que teníamos nosotros originales, solo se dedicaron a esta situación 51. Tal vez ustedes pensarían wow, o sea, si es que tengo 258 originales, teniendo un suceso tan radical y de shock como un asesinato de un candidato presidencial, tal vez iba a tener más porcentaje que traten a esta situación, pero no fue así.
fue menos. ¿Y por qué? Hay una lógica. Y la lógica es que en una campaña es acelerada y es rápida. Esto es un número importante, 51 incidencias, pero no son más porque el momento en el que sucedió esto, cuando ya se aceptó o cuando ya estuvo vigente la candidatura de Cristian Zurita, dejó un poco o bajó la intensidad del asesinato en sí. Y cuando ya pasamos a la segunda vuelta, ya el enfoque estaba en los dos candidatos, en Luisa González y en Daniel Noboa, y en cómo estaban haciendo su campaña. Inclusive en un momento, ustedes recordarán de los Danieles Noboa de cartón, en ese momento casi era nulo lo que se hablaba del asesinato de Fernando Villavicencio. Y estábamos hablando de la campaña. Es la lógica de la campaña y por eso el número no es tan grande como hubiéramos pensado, pero por eso es bueno hacer este tipo de investigaciones para encontrar esta evidencia y saber lo que pasa. Ahora las conclusiones. Vamos con las conclusiones. Esto es el meollo del asunto que hemos hecho y creo que es lo útil que podemos sacar. La primera, en Ecuador la mayoría de ataques, del 65%, fueron dirigidos a actores políticos y únicamente el 11% hacia partidos o movimientos, lo cual refleja la crisis de los partidos, que es justo lo que estábamos conversando. En la lógica de atención, al tener el 65% de esta, los actores individuales demuestra que para la construcción social ecuatoriana es más importante el personaje que el partido. Y esto hace mucho sentido, como ya lo vimos. La siguiente, la calidad de la información proporcionada por los medios de comunicación y las redes sociales durante el proceso electoral fue caótica. En general era caótica. Aquí hay otra reflexión también. En especial fue caótica durante el asesinato de Fernando Villavicencio, porque incluso medios oficiales, o sea, medios de comunicación, empezaron a lanzar desinformaciones por su afán en atacar a una corriente política en específico, sin verificar la información. Y eso fue por la vorágine que estábamos viviendo ahí. Un dato también curioso, ustedes ven 105 o más de 100 incidencias y dirían, pero yo veo mucho, yo me imagino que eran muchas más, eran 1000, 2000, 3000 incidencias. No 102, pero usted tiene una lógica. Perdón, no más de 100. Más de 100. Pero esto tiene una lógica. Y la lógica es que la desinformación es el contenido. Que el contenido se puede difundir en varias redes de varios formatos. Uno en video, otro en chat, otro en imagen. Pero es una incidencia. Es una incidencia que puede llegar a millones de personas, pero la consideramos una porque el contenido es uno. Esa aclaración es importante. De ahí, una más. Se podría avanzar muchísimo en el combate a las desinformaciones si las empresas de las plataformas de redes sociales llegan a tener su domicilio y oficinas directamente en el territorio. Esto es algo que funcionó muy bien en Brasil. Es decir, el tener el territorio, el tener a las redes sociales domiciliadas acá hace que haya una comunicación más directa con las autoridades y se pueda tratar de mejor manera las desinformaciones. Es fundamental que los entes electorales tengan una posición de mayor iniciativa. Todo el conocimiento que adquieren en cada proceso eleccionario hace que ellos sean los expertos para recomendar cómo debe reformarse las legislaciones. Son los llamados a tomar la batuta. Y esto nos dimos cuenta aquí. Necesitamos que el ente electoral tome más protagonismo en la parte legislativa, de normativa. No dejárselo solo a la Asamblea Nacional, porque la agenda legislativa es muy grande. Y de una u otra manera no son los expertos en los procesos. El Consejo Nacional Electoral, sí. Y debería tener un poco más de iniciativa para mejorar lo que tenga que ver con información y redes sociales dentro de lo que se pueda hacer y no se ataque o no se afecte la libertad de expresión. Las desinformaciones son un reflejo de las sociedades, son una expresión de una descomposición social. Esto cambiaría a través de un proceso comprometido desde la educación en valores y en conceptos. Esto es muy importante, porque al fin de cuentas, las redes sociales es un reflejo de las sociedades que somos. Las redes sociales por sí mismas no son algo malo o no son las que buscan afectar los procesos o deslegitimar a las personas. Somos nosotros. Somos los seres humanos que estamos en las redes sociales los que hacemos eso. Entonces, no le echemos tanta culpa a las redes sociales, sino a los seres humanos en sí. Y estos procesos, como los que estamos haciendo ahora mismo en este taller, son súper importantes, porque ahí entra en la parte de conceptos. Con conocimiento podemos combatir la maldad o la manipulación, o la IMI, la interferencia y manipulación de la información.
Y el objetivo de combatir las desinformaciones es mantener y fortalecer las instituciones democráticas, que el fin último es la democracia misma. Esto es lo más importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos interesa evidenciar desinformaciones o desmentirlas? Porque afectan a la democracia, buscan desacreditar las instituciones. Y en nuestro país que tenemos instituciones tan débiles es solo llevarnos hacia la ruina. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de mejorar las instituciones al identificar y deslegitimar desinformaciones. Eso es súper importante. Así llegaríamos al fin de nuestro módulo, el que tuvieron conmigo. Les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes y todos ustedes por haber participado. Espero que haya sido de su utilidad. Les agradezco por su tiempo y por su atención. Y ojalá les haya dicho cosas nuevas y que les sean útiles y que les sirvan de algo. Aprovecho también para agradecer de una manera muy amplia por la invitación que me hicieron para participar en este taller. Les quiero felicitar también por esta iniciativa que creo que es el camino correcto para mejorar socialmente. Y es algo que queremos muchísimo y que buscamos muchísimo desde hace varios años. Y creo que este es el camino correcto, así que les felicito y les incentivo a que lo sigan haciendo. Yo soy Andrés Obando. Ha sido un placer para mí y un honor haber estado con ustedes. Pueden encontrarme en mis perfiles de LinkedIn o de X. Será un placer estar en contacto y conversar con ustedes por ahí también. Así que de mi parte, un abrazo enorme y será hasta la próxima. Que tengan un estupendo día.